el día de hoy. Eh, es bien largo esta hoja de vida, ¿verdad? Pero vamos a hacer un resumen concreto, de verdad que tenemos a la doctora en enfermería, la doctora Magali Díaz, ¿verdad? Es profesora titular 3 de la Universidad de Panamá en Enfermería en Salud Pública. Es maestra en salud pública con énfasis en epidemiología. Tiene su especialidad en docencia superior, su especialidad en salud comunitaria. Es especialista en edición y gestión de revistas científicas, ¿verdad? Y también tiene diplomados, múltiples cursos, es editora de la revista Enfoque de la Universidad de Panamá, Facultad de Enfermería. También ha sido directora nacional, ¿verdad?, de la Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá, entre muchos otros títulos que de verdad nos enorgullece tenerla aquí presente y que pueda entonces darnos su granito de arena en esta presentación. Bienvenida, profesora. Bueno, muchísimas gracias. En verdad es un verdadero honor a ser convocada a un tema que realmente es muy importante para el desarrollo disciplinar de nuestra carrera, de lo que estamos formados. Tengo habilitado compartir pantalla, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. En el día de hoy hemos sido convocados para presentarles el tema Importancia de las publicaciones científicas en enfermería, un tema que cobra mucha relevancia toda vez que nuestra disciplina es una disciplina nueva que tiene aproximadamente unos 60 años de haber emergido como tal. Y eso nos pone un reto, sobre todo a las nuevas generaciones, lo cual significa que tenemos que seguir generando conocimientos para poder, de alguna manera, seguir demostrándole al mundo que somos una disciplina en alza y que tiene sus conocimientos propios. En el día de hoy, nosotros vamos a desarrollar la siguiente agenda. Tiene tres momentos esta presentación. El primer momento vamos a hablar un poco de aspectos teóricos sobre la importancia de las publicaciones científicas y el crecimiento disciplinar. Luego hablaremos de la revista de ANET, la revista Enfermeras de Hoy, que realmente, pues, en su momento hablaremos un poco más de ella, pero gran logro de parte de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá. Y en tercera instancia, me he tomado el atrevimiento de presentar algunas fotos que para mí son evidencia sobre los logros en esta revista. Tiene muy poco tiempo de de existir y que ya ha cosechado algunos logros que me voy a permitir presentar en la tarde de hoy. Quiero agradecer profundamente a la Junta Directiva, a Elidia, a todo el equipo, a Jessica, todo el equipo, que en realidad son incansables en elevar el nivel de la enfermería de Panamá, quien tiene hitos históricos en nuestra historia patria a nivel nacional y también internacional. El objetivo de esta presentación es analizar la importancia de las publicaciones científicas de enfermería para el crecimiento disciplinar. Comenzamos entonces hablando un poco de qué es una revista científica. Las primeras revistas científicas emergen en el siglo XVII y en la segunda mitad del siglo XVII con el surgimiento de la imprenta. Recordemos que hay hitos históricos que hacen que la producción científica del mundo se diera y algunos eventos como el surgimiento de materiales impresos que llegaban a mucha gente, a mucha población, hizo que hubiese una forma de cómo demostrarle al mundo de que había ciencia, de que la ciencia iba evolucionando.
Los dos primeros títulos que siempre se citan como parte de esta parte del surgimiento de las revistas científicas fueron en París en 1665, en el Journal des de Caban, y en Londres en 1965 con el la Sociedad de Londres de temas psicológicos. Eh, eh, Estábamos un poco lejos en América Latina de poder alcanzar estos logros, pero como lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, se fue evolucionando la producción de material científico de tal suerte de que hoy por hoy no solamente nos hemos quedado con la producción de material impreso, sino que hemos evolucionado hacia una producción de manera digital, que vamos a ver sus ventajas a lo largo de esta presentación. ¿Cuál es la función de una revista científica? En realidad es convertirse en una especie de registro social de invenciones e innovaciones. Es decir, una revista es una vitrina, es un documento que permite demostrar a quienes acceden a él cómo se ha ido generando nuevos conocimientos, nuevas innovaciones, nuevas invenciones, y que puede acceder a un número plural de la población. Los científicos, ¿para qué publican? Los científicos publican para preservar y dar a conocer su autoría o participación respecto a unos determinados avances, y por otra parte, por un motivo más genérico que puede ser contribuir al progreso social de la ciencia. La Universidad de Panamá, la primera casa de estudio de nuestro país, tiene un prerequisito muy importante cuando usted realiza una tesis, ya sea de grado, pregrado o doctoral. Y es que ese estudio que se va a hacer tiene que tener lo que llamamos trascendencia social. Y esa trascendencia social es lo que queremos decir a través de progreso social de la ciencia. No tiene sentido investigar si no lo conoce la gente, y más importante aún, si ese conocimiento no se va a reflejar en un beneficio, ya sea a través de políticas públicas o ya sea a través de algún proyecto de intervención que beneficie a las personas que han sido partícipe del estudio, como diría Rubén Blades a Juan Pueblo. En realidad, es necesario producir, es necesario divulgar esa producción, pero más allá de esa divulgación, es muy necesario que tenga trascendencia social. Una revista científica es una publicación periódica, y subrayo periódica, porque para que sea científica y que tenga sostenibilidad, la revista científica tiene que ser periódica, sostenible, que debe publicar artículos de calidad con información actualizada sobre investigaciones y desarrollo acerca de un campo científico determinado, y describe que su objetivo principal es la difusión del conocimiento generado en cada campo o disciplina. Es decir, las disciplinas, como es la nuestra, tienen que generar nuevos conocimientos. El conocimiento, todos sabemos que no es estático. Y es más, hay axiomas de los conocimientos que sufren modificaciones en el tiempo y que debe ser conocido, debe ser acuñado, debe ser demostrado a través de
investigaciones serias que deben ser publicadas en este medio llamado revista científica. Cuando más alta es la calidad de los trabajos que se publican en la editorial, mayor será su prestigio y su capacidad de difusión coincidiendo con otros autores. ¿Esto qué significa? Que no puede ser publicado y no nos enfademos cuando mandamos un artículo, nuestro manuscrito, para ser sometido a el comité editorial y posteriormente a la revisión exhaustiva de los pares externos. No nos sintamos incómodos y no nos enfademos porque nos mandan a hacer correcciones o cuando nos dicen no es aprobado hasta que se hagan las correcciones pertinentes. ¿Por qué? Porque lo que busca el comité editorial de una revista seria, formal, es que aumente la calidad de los trabajos que se publican para que a su vez es un ganar-ganar, tiene beneficio el ente regente de la revista, tiene beneficio la disciplina de la cual se está generando nuevos conocimientos y sobre todo si tiene trascendencia social con metodologías bien demostradas de estudios que demuestren situaciones que deben ser abordadas, cómo ser abordadas, es un beneficio para todos. Por tanto, la calidad es sumamente importante en una revista científica. Una publicación científica es un eslabón, es un escalón en extremo importante en el proceso de investigar. No tiene sentido que usted haya hecho la mejor investigación del mundo si esa investigación no es conocida por sus pares, no es sometida al escrutinio de los expertos y, sobre todo, no es conocida por los tomadores de decisiones, quienes deben, de alguna manera, utilizar estos productos para hacer cambios, para hacer su gestión. Es una asociación entre los científicos, editores y los lectores. No tiene sentido tampoco una revista si no tiene suficientes lectores, o sea, no tiene suficientes descargas. Ahora vamos a ver más adelante esos parámetros. Y esta sinergia está dirigida a ayudar a los que realizan la pesquisa y aquellos que la requieren, ya sea en el presente y en el futuro. Es decir, se hace sinergia entre los científicos, los que editan y los lectores, y esto nos ayuda a reestructurar nuevos conocimientos que deben de ser en beneficio de la disciplina, por supuesto, y de la población. Importante resaltar que desde principios del siglo XVIII hasta la actualidad, los elementos básicos e indispensables de la estructura de una revista académica son prácticamente los mismos. Se han notificado pocos cambios, es decir, desde aquella época había parámetros muy específicos, muy exigentes. Hay toda una estructura que lo vieron en el tutorial, los que entraron temprano, que se deben presentar dependiendo del artículo o el manuscrito que usted va a someter a la revista o al comité editorial. Las revistas electrónicas académicas son aquellas publicaciones que se desarrollan dentro del ámbito académico o tienen un alto contenido científico y pueden ser localizadas a través del Internet. Surgen a partir de la globalización de las redes de teleinformática. Yo generalmente pongo a los estudiantes de pregrado usando el constructivismo a que me desarrollen talleres que hablen de las ventajas y las desventajas de la globalización. Y una ventaja que yo podría decir de la globalización es que se ha masificado el conocimiento. Hay literatura, hay artículos que nos hablan de que
todo este tema de la teleinformática ha transformado inclusive la filosofía del mundo, porque se dice que no hay secretos, que las cosas que ocurren en cualquier parte se saben en fracciones de segundo. Es decir, se ha modificado y se ha masificado el conocimiento. Aparecen en las décadas de los 80 las revistas digitales y empiezan a tener importancia con mucha fuerza a partir de los años 90. La primera publicación se dio en 1987 en los Estados Unidos y fue editada por el proyecto en la Universidad de City Court y financiado por la Fundación W. K. Kellogg's, que es muy conocida y que da apoyo a muchas actividades de este tipo académicos. ¿Cuáles son las características de una revista científica? Actualmente están bien definidas las normativas de las revistas digitales académicas y constan de criterio de calidad por las diversas bases de datos que pueden acreditarla, como por ejemplo Latindex, Redalyc, DOAC, Escielo, Scopus, entre muchas otras. Y algo bien importante es que Panamá tiene su propio indexador que se llama Panindex. Y fíjense que eso es bien interesante porque Panamá ya tiene eh, la suficiente robustez en preparación de revistas como para tener un propio indexador que emerge de la Universidad de Panamá, pero que no es exclusivo para la Universidad de Panamá. Toda revista científica puede someter sus artículos para para entrar en Panindex, que insisto, es el primer indexador de la República de Panamá. Entre las características de las revistas digitales está la rapidez de producción y distribución. Tal como les decía, en cualquier parte del mundo pueden acceder a ella. Hay una reducción de los costos de edición, contiene la síntesis y el texto completo de los artículos, facilita el acceso de los artículos utilizando el HTML, permite las impresiones locales de artículos de forma individual usando el formato PDF. De hecho, Panamá tiene suscripciones importantes a política de acceso abierto, lo cual significa que usted no tiene que pagar para que le publiquen, ni tampoco tiene que pagar para tener acceso al artículo, cosa que socializa el conocimiento, democratiza el conocimiento científico generado. Y otro aspecto importante es que debe mantener su periodicidad. También el sistema de citas es mucho más rico que en el formato impreso. ¿Por qué? Porque usted, teniendo la liga o el link, usted puede irse a esa fuente primaria y puede hacer una verificación si realmente lo que el escritor de ese artículo está aseverando, si ese parafraseo es cierto, y también puede indagar muchísimo más sobre ese tema. Incluir enlaces a la base de datos de referencia en el área especializada y facilita enlaces a las figuras e imágenes de los artículos. También incorpora enlaces de las referencias completas de los artículos e incluir sistemas novedosos de búsqueda para algunos trabajos. Hablemos un poco entonces de las publicaciones científicas en nuestro país. En Panamá comienza a emerger todo un movimiento a través de la Secretaría, el SENACID de Ciencia y Tecnología de nuestro país,
y para el año 19 se dio un tremendo impulso a las publicaciones científicas a través de las diversas políticas que las entidades de educación superior en nuestro país. Se hace un análisis de cuáles eran las publicaciones científicas que existían y además de hacer este análisis, se mira la calidad, se miran los contenidos, es decir, se hizo una revisión en forma y fondo de todas las revistas que existían y cuántas de ellas tenían algún porcentaje en los rankings internacionales. Tristemente, prácticamente ninguna tenía un sitial en los rankings y se comienza entonces a pensar que deberíamos reforzar, porque uno de los requisitos de las acreditaciones para las universidades, para las entidades, para los hospitales, es tener vitrinas de las publicaciones científicas. Es decir, Panamá necesitaba con suma urgencia subir la calidad de sus publicaciones científicas, la calidad de los artículos que se publicaban, y no era que no se producía científicamente, era que no existían revistas que llegaran a esos niveles y además quedaban engavetadas muchísimas de las revistas, de los artículos, perdón, muy bien elaborado, con metodologías repetibles, con una actualización de la bibliografía, con contenidos con trascendencia social, pero que eran desconocidos. Entonces, es innegable la importancia que tiene la generación y divulgación de investigaciones en el proceso del crecimiento disciplinar. No hay crecimiento disciplinar si no hay generación de producción científica. Yo me sentiría feliz si después de esta plática ustedes se quedan con ese concepto. Enfermería crecerá en la medida que tenga producción científica con metodologías repetibles, comprobables y sobre todo divulgadas en plataformas serias. Es decir, que la comunidad científica la lea, la utilice y tenga seguridad de la calidad de la información que se está poniendo en esos artículos. Es así como en Panamá surge, en la Universidad de Panamá surge la Oficina de Publicaciones Académicas y Científicas, OPAC, que me parece que es una iniciativa extraordinaria. Junto con esa iniciativa se hace, va ligada a la gestión de la revista, que es un mundo gestionar una revista científica, y en este avanzar se crea el posgrado o la especialización de edición y gestión de revistas científicas. Un gran paso, un gran avance y ha subido la calidad de las publicaciones científicas de nuestro país. Las características de un artículo publicado en una revista científica varía ligeramente dependiendo la disciplina, el tipo de revista que sea y el tipo de estudios. Los artículos científicos son una forma común de publicación en la comunidad científica y son documentos escritos que describen investigaciones originales, ojo, realizadas por científicos y académicos. Deben ser revisados, esto es bien importante, por pares antes de ser aceptado para su publicación. Aquí me detengo un poquito porque la tendencia nueva es que la revisión sea abierta, es decir, la persona sepa quién le está revisando el artículo
las observaciones sean públicas también, o sea, que la persona accede a la revista y puede ir viendo las observaciones que le hacen los pares externos. Sin embargo, ese nivel lo tienen muy pocas revistas a saber en nuestro ámbito y nos seguimos manejando con la figura de los pares externos. Un par es una persona, uno, que es experto en la materia, es una persona que es metodólogo, debe conocer sobre metodología y debe también estar actualizado sobre las formas de citación que exige la revista que usted va a publicar. Usted somete su manuscrito, vamos a ver todo ese proceso un poquitín más adelante, y los pares tienen la tarea de revisarlo en forma y en fondo. Es una tarea difícil. Los pares externos tienen una labor muy importante que se refleja en la calidad de la revista que se va a publicar. Se basan en la metodología científica con un enfoque riguroso y basado en evidencia. Recuerden que las tendencias nuevas en relación a la generación de conocimiento tienen una estrecha relación con la evidencia. Yo no puedo asumir, yo tengo que evidenciar. Deben presentar investigaciones originales y novedosas que aporten nuevos conocimientos o enfoques al campo de estudio. Subrayo originales. Usted no puede cometer el error de mandar simultáneamente su mismo artículo a someterlo a varios comités editoriales. Consejo sano es que lo envíe a uno, si allí tiene algún tipo de escollo, entonces lo envíe a otro, porque hay un tema relacionado con la ética si usted trata de publicar simultáneamente en dos medios. Generalmente siguen una estructura clara y bien definida que incluye una introducción, metodología, resultado, discusión y conclusiones. Esto es como la cuartilla básica de un artículo producto de una investigación. Cada revista tiene sus criterios y sus instrucciones para los escribanos, para los que presentan su manuscrito. Y hay que leérsela con detenimiento antes de aventurarse a mandar su manuscrito. Suelen ser revisados, como lo dijimos, por los pares, lo que significa que son evaluados y revisados por expertos en el campo antes de su aceptación para su publicación. Y créanme que este proceso de evaluación y revisión es largo, porque es un ir y venir, ir y venir. Y lo vamos a ver más adelante. Deben incluir referencias bibliográficas adecuadas y completas que respalden las afirmaciones y argumentos presentados en el texto. Utilizan un lenguaje técnico, preciso, con terminología y jerga específica del campo de estudio. Esto es bien importante. No, las revistas científicas no son revistas de moda, no son revistas de tendencia, no. Son revistas que aportan un conocimiento científico y que tienen un lenguaje muy propio de la disciplina o de que le concierne a la disciplina que la va a sacar, a editar. Suelen incluir presentación de datos y resultados en formas de tablas, gráficos u otros tipos de presentación visual. Ojo, que tenemos que ceñir la presentación de esas tablas, eh, de esos gráficos o figuras u otro tipo de presentación según el estilo de citación que nos esté pidiendo la revista.
Las conclusiones de los artículos científicos deben basarse en los resultados y análisis presentados en el estudio. Eso va a depender el tipo de estudio. Hay resultados que usted puede extrapolar al resto de la población. Habrá resultados que solo se ciñan a la muestra que usted estudió y de eso va a depender el estadístico, tamaño de la muestra y todos estos elementos que no son motivo de esta plática. Entonces, la estructura básica de un artículo científico tiene un título. La revista le debe decir hasta cuántas palabras admite la revista que usted quiere publicar, pero voy a dar una descripción de cada una de las partes de manera genérica. El título debe ser descriptivo y conciso y debe reflejar claramente el contenido y enfoque del estudio. El título debe enganchar. Gabriel García Márquez decía que si un lector no se ha apegado al libro en la tercera página, lo perdió. Yo siempre digo que si un título y un resumen no me enganchan, no leo el resto del artículo. El resumen es una breve síntesis del artículo que proporciona una visión general del estudio, incluyendo objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales. Tiene que tener una introducción y en esa introducción se proporciona el texto y la justificación para el estudio. Debe revisar la literatura existente. Ojo, en la introducción usted pone la literatura que va a ayudarle, que es pertinente para poder analizar los resultados que usted va a presentar en el artículo. De una investigación usted puede sacar 3, 4 artículos, pero tiene que estar clarito que no todo el marco teórico o el marco conceptual que usted puso en la investigación lo va a poner literal en el artículo. No, tiene que poner según los resultados que usted quiera presentar en la investigación, para identificar las brechas de conocimiento y establecer los objetivos y la relevancia del estudio. También tiene que tener la metodología. ¿Qué hace la metodología? La metodología describe en detalle los métodos y técnicas utilizadas en la investigación, incluyendo el diseño, la muestra, los procedimientos, los instrumentos de medición y el análisis. Y aquí es importante porque sí, cuando vemos esta parte de los artículos científicos, sabemos que es positivista, pero la emergencia de las investigaciones cualitativas es fuertísima, emergen con fuerza. Y yo soy creyente de los estudios mixtos. Soy creyente de que lo cualitativo, es decir, lo que siente la persona que tiene el fenómeno, te va a dar un análisis mucho más rico, una explicación mucho más rica de los resultados numéricos que tú encuentras. Entonces, este esquema que estamos presentando evidentemente es positivista y te presenta cómo se presenta una investigación cuantitativa. En la cualitativa va el título, va el resumen, va la introducción, pero la metodología debe describir, no lleva tamaño de muestra, sino lleva los informantes clave y los informantes generales incluidos en el estudio. Recordemos que los estudios cualitativos también tienen una rigurosidad científica. Luego vienen los resultados, donde se presentan los hallazgos del estudio de manera objetiva y clara. Debe incluir gráficas, tablas u otro tipo de presentación visual. Vuelvo a hablar un poco de lo cualitativo.
Recordemos que hay programas cualitativos como el Atlas o el N Vivo que te presentan unos esquemas interesantísimos de cómo la, la, se va comportando la información cualitativa que nos dan los informantes claves o los informantes generales, o son producto de la observación participante o no participante del investigador. Deben estar respaldados estos resultados por datos y análisis estadísticos en caso de ser cuantitativo y deben presentarse de manera precisa y comprensible. Dentro de la discusión, los autores interpretan los resultados y los contextualizan en relación con los objetivos del estudio y la literatura existente. Y en las conclusiones es la sección donde se resume brevemente los hallazgos principales y se destaca la contribución original del estudio al campo del conocimiento. Las conclusiones son extremadamente importantes y son lineales en relación al objetivo. Yo tengo claro mi objetivo, la conclusión debe responder a ese objetivo. Y luego las referencias bibliográficas. Y créanme que es una de las cosas que más yo miro cuando reviso un artículo o cuando le pongo trabajo a los estudiantes. Porque la referencia es la que te dice cómo fue el estado del arte de ese escribano. ¿Qué tanto reestudió sobre la materia para escribir ese artículo? Debe incluir una lista de referencias bibliográficas y que respalden los argumentos y afirmaciones presentadas en el texto. Y aquí otro alto. Hay que citar según dice la revista que vamos a publicar. Y esa citación debe de ser acorde al estilo que nos piden. Y ojo con las citaciones. Si usted no cita bien, va a parecer como que usted está plagiando o usted tiene mucha similitud, para no usar la palabra plagio, con otros artículos. Los diferentes programas que miran similitudes generalmente incluyen la bibliografía. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado para hacer, si usted cita bien, el programa no lo mira como similitud, pero si usted no cita de la manera adecuada, lo va a ver como un porcentaje de similitud que cada revista o cada universidad tiene su porcentaje. La Universidad de Panamá, que es donde yo me desenvuelvo, tiene un porcentaje de admisión de similitudes hasta del 21%. Una revista científica y de nuestra disciplina es extremadamente necesaria. Si miran la figura con detenimiento, nosotros estamos mirando un artículo de la revista Las Enfermeras de Hoy. Es un proceso evolutivo de las publicaciones científicas que va desarrollándose de manera vertiginosa. Enfermería tiene una alta producción científica. Solo el grupo Nobel que está aquí, las enfermeras Nobel que están aquí, métanse a indexadores de alta gama y van a encontrar una producción científica espectacular de enfermería. Muy, muy buena, de mucha calidad. La divulgación de la producción científica de la disciplina, ¿cómo se mide? Se mide con las métricas. ¿Qué son las métricas? Son la forma de mirar el impacto de una revista y lo miramos con dos indicadores muy simples que pueden ser las citaciones
de los artículos y los artículos que son bajados o son descargados. Son un criterio importante para la ubicación de los diferentes rankings de las universidades, de las asociaciones, del país como tal. Cuando usted se mete en los rankings de las universidades o de institutos, uno de los criterios fundamentales es la producción científica con revistas de alto impacto. Y esto es sumamente importante. Cuando decimos revistas de alto impacto es cuando nosotros tenemos revistas que tienen muchísimas citaciones, que las personas que están en el prestigio de los escritores es muy, 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 muy bueno cuando se han utilizado para la producción de políticas públicas nuevas. Entonces, eso habla del impacto de la revista y del regente de la revista. Entonces, eso es bien importante que los tengan en consideración. El crecimiento disciplinar de enfermería. Para esto nos hemos basado en un artículo escrito por la doctora Janet Agrasal, quien he tenido el honor de ser su profesora en varias ocasiones y que es uno de los grandes pilares de las nuevas generaciones de nuestro país. Y escribe un artículo sobre el crecimiento disciplinar de enfermería. Algunos argumentos presentados por la doctora Grasal indican que las disciplinas se caracterizan por aportar una forma única en que sus miembros estudian y analizan los fenómenos de interés, haciendo uso de modelos conceptuales y teorías generadas, probadas, enseñadas y utilizadas por sus miembros. Y estudiantes de pregrado, yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre enfermería y otras disciplinas de ciencias de la salud? Quedan pensando y al final comenzamos a filosofar y a argumentar. Enfermería tiene que ver con cuidado a la salud y ese cuidado a la salud es holístico, es particular, es integral, es único, es único y está amparado por nuestras teorías que deben de ser operacionalizadas en el quehacer de enfermería. De lo contrario, nosotros no crecemos como disciplina. La enfermería como disciplina requiere, dice la doctora Grasal, conocimiento teórico que fundamente su desarrollo práctico y permita la toma de decisiones. Este conocimiento debe ser transmitido a quienes integran la profesión. Es responsabilidad de los entes formadores a nivel superior de enfermeras y enfermeros hacer uso de nuestro cúmulo de conocimientos a través de nuestras teorías. Tenemos que fundamentar nuestro quehacer con nuestro propio conocimiento disciplinar. El quehacer de enfermería es el cuidado de la persona, familia o comunidad sana o enferma, haciendo uso de la promoción de la salud, donde nosotras tenemos un papel preponderante. Prevención de la enfermedad, donde tenemos un papel preponderante. La atención curativa y de rehabilitación, por ende, es este el enfoque de la investigación de enfermería. La enfermería como profesión y disciplina debe estar enfocada en la generación de un conocimiento científico autóctono, nuestro, que contribuya a resolver problemas en la práctica y en el quehacer de enfermería. El conocimiento nuestro, mucha gente puede abordar el dengue,
pero la forma de abordar el dengue de una profesional de la enfermería es totalmente diferente. Tenemos que trabajar transdisciplinaria, multidisciplinariamente, pero con identidad propia. La investigación en enfermería basada en la disciplina y que es la esencia de su quehacer, genera un compromiso con estudios investigativos que den como resultado el desarrollo y validación de teorías de enfermería, así como el abordaje de temáticas relevantes que contribuyan, escuchen esto, a la elaboración y evaluación de políticas de salud que reviertan en el cuidado y la salud de la población. Y ese es nuestra razón de ser, dar un cuidado no solo en curación, nuestro fuerte está en promoción, está en prevención. Los salubristas sabemos que el 80% de las patologías son prevenibles, siempre que nos manejemos con factores de riesgo y factores propios. Necesitamos evitar que los factores de riesgo sigan tomando más auge, sigan predisponiendo más a la población. El principal objetivo de la investigación de enfermería es contribuir al desarrollo disciplinar y la generación de sus conocimientos autóctonos. El crecimiento de la disciplina y el desarrollo de su conocimiento autóctono se dará en el marco en que se pueda demostrar que la investigación la mejora en el cuidado y el quehacer de enfermería. No tiene razón investigar si eso no tiene trascendencia social, que lo dijimos al principio de esta plática. La trascendencia social significa que esa familia, que ese individuo, que esa persona en el estado que esté, se vean los resultados de esta investigación. Entonces, resumiendo este momento de nuestra investigación, de nuestra presentación, hay que hacer producción científica que está totalmente correlacionada con el crecimiento disciplinar, pero que debe visibilizarse. ¿Y cómo se va a visibilizar? A través de una revista científica, como lo es Las Enfermeras de Hoy. Las Enfermeras de Hoy. Entro a mi segundo momento en mi plan. Profesora, usted está pasando las diapositivas, disculpe la interrupción. Sí, sí, Acá nos ¿cuál? quedamos ¿En cuál? en una revista científica de nuestra disciplina, donde aparece el artículo a la mano izquierda. Caramba, es el crecimiento disciplinar, ¿sí? Y luego estábamos en este PPT donde hablábamos que enfermería para poder crecer necesita producción científica que debe visibilizarse y ahí entra entonces nuestra revista que se llama Las Enfermeras de Hoy. ¿Ahora sí están corriendo? Sí, excelente, Sí, profe. oh, muy bien. Entonces, la revista de hoy voy a permitirme, yo sé que antes de empezar esta ponencia le dieron un tutorial, pero para mí es de rigor hablar sobre los componentes que hace la revista Enfermeras de Hoy. Primero, el título, la forma en que se llama la revista es impactante, de por sí es impactante. Es semestral y su objetivo es crear un espacio para la divulgación de los artículos. Oigan esto, que fortalezca la disciplina de enfermería y que contribuyan al mejoramiento de la práctica profesional a nivel nacional e internacional. Entre las coberturas temáticas que tiene esta revista es que está relacionada con enfermería, contribuciones de colaboración interdisciplinaria en temas del medio ambiente y de salud que sean de interés para los profesionales de enfermería. Esto me mató cuando lo leí, porque esto se llama trabajo transdisciplinario, multidisciplinario, pero con identidad propia.
y se podrán incluir publicaciones de otras profesiones, importantísimo, y está con rojo, que aporten a la enfermería, porque enfermería no puede trabajar sola. Tenemos que trabajar dentro del equipo, ojo, pero con identidad propia. El equipo editorial está formado por su editora, es una exalumna mía, la cual admiro muchísimo y que es uno de esos diamantes que hay que seguir manteniendo. Eida Escudero. Y tiene un comité editorial de lujo donde está la doctora María de las Mercedes Gómez del Pulgar, de España, y Solina Jaén, de nuestro glorioso Hospital Santo Tomás, Ambi Mendoza, del Complejo Hospitalario Metropolitano, y otro de un grande de enfermería de la nueva generación reemergente, que es el magíster Joel Medina. Y aquí nosotros miramos una evidencia de ese trabajo y no es al azar que aparece esta figura que significa trabajo en equipo. Y me permito hacer alusión a uno de los libros insignes y de cabecera que tengo, que es El Principito de Antonio de Saint-Exupéry, libro que jamás pasará de moda. Ese grupo de editores tiene una visión compartida que favorece el equipo. El Principito fue el único que pudo ver el elefante devorado por una boa en el dibujo que creó el piloto del cuento, y no solo el sombrero que todos los demás veían. Eso se llama tener una visión de grupo compartida que ya tiene sus frutos. Otra lección del Principito dice, ese comité revisor tiene que ser flexible. Caminando en línea recta, no puede uno llegar muy lejos. A veces, no todos los caminos son lineales. Hay que aprender a que a veces los caminos son tortuosos. Lo importante es dar ese golpe de timón para poder llegar lejos. Y yo apuesto a que este comité editorial así lo está haciendo. ¿Cuántas ediciones publicadas lleva Las Enfermeras de hoy? Tiene 6 ediciones con 31 artículos. Y me puse a estudiar qué pasaba con la revista. ¿Qué tenía la revista? ¿Cuánto había surgido de las revistas? ¿Se están pasando los PPT, Eida? Sí, ¿Sí? profesora, todo bien, todo muy Ok. bien. El número de métricas que hasta ahora tienen para hacer una revista Nobel, o sea, es una revista emergente, solo revisé 3 ediciones y encontré en esas 3 ediciones que habían 1.404 descargas en total, que no es nada despreciable, pero que pudiese ser mayor, de las cuales el volumen 2, número 2, ha sido la más descargada. Y ahora miremos cuáles son los artículos que más se han bajado de esos 3 números revisados. Ojo, no es exhaustiva esta revisión porque por cuestiones de tiempo no pude hacer un análisis de el impacto y las métricas de la revista de todos los volúmenes publicados. El artículo que más descarga tiene de esas 3 ediciones fue Educación Ambiental como base cultural para estrategias para el desarrollo sostenible, escrito por Guadalupe Solís, Alexandra Quintero, Ruth Santamaría y Milagros Torres. Luego
tenemos casi un empate entre el artículo escrito por Joel Barría Ávila y el escrito por Felipe Ríos. El primero se llama Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el dengue y su relación con los niveles de infestación en la provincia de Herrera, hecho en el 2017. Y el de Felipe Ríos, que habla del marco Sendai para la reducción de riesgo y desastre. Muy rápidamente quiero que vean las descargas. El vértice, dependiendo del número de descargas, se cambian los intervalos del vértice. Por eso ustedes pueden ver que esta tiene muchas barras, pero la N total es de 22, que es el 164, mientras que el artículo de Solís, Quintero, Santa María y Torres llega hasta 70. Por eso que tienen que revisar con cuidado cuando ustedes vayan a ver las métricas de las revistas. Desde el punto de vista cualitativo, se parece muchísimo a la nube de palabras de la revista Enfoque de la Facultad de Enfermería. Y palabras que salen son cuidado, enfermería. Recuerden que la nube de palabras, mientras se usa más la palabra, sale más grande. Quiere decir que las palabras más grandes, más utilizadas en el número que miré, estaba enfermería, salud infantil, cuidados, redes, educación. Miren qué interesante. Todo esto genera nuevo conocimiento disciplinar. Vuelvo para atrás con los artículos. El papel preponderante de una enfermera o enfermero en la educación ambiental, el papel preponderante de conocer los conocimientos, actitudes y prácticas en relación a una enfermedad que ya se ha convertido endémica y que es un tema de salud pública, que es el dengue. Y todo el tema de reducción de riesgo y desastre. La enfermera y el enfermero panameño está generando nuevos conocimientos que deben ayudar a políticas públicas en relación a problemas de salud pública como lo son este estrés. Solo para poner un ejemplo. Vemos el formato de la revista, muy interesante. Tomamos como base el artículo del magíster Felipe Ríos y es un formato parecidísimo al de la Universidad de Panamá y es muy interactivo, muy fácil de manejar. Tiene el resumen, los autores, tiene la métrica tanto cuantitativa como cualitativa, interesante. Cómo citar el artículo basado en APA séptima edición. Es un portal muy bonito, muy digerible, que todas las enfermeras y enfermeros de este país deberíamos revisar. Veamos rápidamente cuáles son las instrucciones para los autores y lo voy a pasar muy rápido porque vi que en el tutorial que se presentó, pues se dio bastante de esta información. El artículo tiene que ser inédito. Usted no puede meter un artículo en uno, en otro, lo manda para Cuba, lo manda para México. No, decídase a mandarlo por uno. Si allí no le resulta, usted lo modifica, lee las instrucciones para el escritor de donde lo quiere publicar y entonces lo manda. No lo mande simultáneamente, no es adecuado. No, el artículo debe ser inédito, no considerándose una violación de la originalidad, la versión preliminar presentada en los eventos científicos originales nacionales o internacionales. Usted lo presenta en su congreso y después usted de allí saca un artículo. Allí ponen cómo es la forma del artículo, lenguaje claro, Time New Roman, número 12, espacio 1.5, la alineación del contenido justificada y todos los márgenes de 5 centímetros. Además, se basan en APA, que debe ser normalmente, ya vamos por la séptima edición, con un máximo de 15 páginas en total, incluyendo la bibliografía y el resumen.
También especifican cómo debe ser el título, debe ser un máximo de 15 palabras, que no debe tener abreviaturas, el artículo debe tener hasta 4 autores, los autores se anotarán debajo del título del lado derecho y deberán colocar su nombre y apellido, y en la afiliación deben de decir a qué institución, y yo agregaría a esto que debe tener el país. Por ejemplo, Hospital Santo Tomás, Panamá. Eso es bien importante que lo tengan presente. Y además debe tener cómo localizar ese autor, y que es a través del correo electrónico, y su ORCID. ¿Qué es el ORCID? Es un código internacional, por eso que ya no se ponen en los encabezados de la revista doctora Pizdien, no, se pone Magali Díaz a secas, y el que quiere saber cuál es el backup, cuál es el recorrido de Magali Díaz, debe de meterse en el ORCID. Y en el ORCID, que usted debe cerciorarse de que esté bien nutrido, que esté actualizado, ahí está toda su hoja de vida, todo lo que usted ha hecho. ORCID permite que tú presentes, si metiste un póster en una conferencia, si ganaste un premio internacional, te permite meter toda tu trayectoria profesional. Además, nuestra revista permite, el artículo tiene que venir en 2 idiomas, el resumen, que puede ser español-inglés o español-portugués, porque especifica que uno de los 2 idiomas debe de ser español. El resumen podrá tener un máximo de 300 palabras, y en el resumen debe de estar el objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Debajo debe presentar un mínimo de 3 palabras claves en los 2 idiomas en relación al contenido de los artículos. Recordemos que se debe procurar en las palabras claves no repetir palabras igualitas al título. Para eso están los tesatauros, que te permiten mirar palabras similitudes. ¿Por qué son tan importantes las palabras clave? Porque cuando alguien no sabe qué artículo va a buscar o le interesa un tema, él pone en los buscadores, pone las palabras, y si su palabra está allí, el artículo de usted puede aparecer. Otro requisito para los autores es la estadística del artículo poder ser presentada en cuadros geográfica en Excel, y colocar su leyenda y fuente utilizando las normas APA. Recordemos que si usted es el autor del artículo y usted es el que hizo una figura o estableció un cuadro, dice 7ª edición, que usted no debe poner la fuente si usted es el que está escribiendo el artículo y es el que lo está publicando. Si usted no es suyo, entonces sí. Al final de cada artículo se deben colocar las referencias y seguir la norma APA 7ª edición, y las mismas deben ser actualizadas su contenido. Los textos deben ir acompañados por un archivo separado con una carta autorizando la publicación y la cesión de los derechos de autor. Recordemos, creo que esta revista también me corregirá su editora, pero también tiene política de acceso abierto. Es decir, usted no tiene que pagar para publicar ni pagar para bajar los artículos, lo cual, insisto, democratiza el conocimiento. ¿Qué artículos se consideran para ser publicados? Los artículos, insistimos, deben ser originales y se elaborarán a partir de las investigaciones que siguen el método científico y generan conocimiento. Deben incluir el título, el resumen, introducción, metodología, resultado, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Los artículos pueden ser artículos de revisión. Estos consisten en datos investigados, recopilados, analizados a partir de artículos originales previamente publicados. Se aceptan con un mínimo de 30 referencias literarias. ¿Escucharon bien? 30, que deben cumplir con el título, resumen, introducción, metodología, contenidos, resultados, conclusiones y referencias literarias. Tenemos los estudios de caso,
que se elaboran a raíz de data o información sobre un caso o asunto en particular, ejemplo de un paciente o un proceso, e incluye presentar un perfil, el análisis y se presenta una conclusión sobre los datos. Auditorium que me está escuchando, en los estudios de caso se pueden lucir con la operacionalización de las teorías de enfermería. Usted está presentando un caso, por ejemplo, de obesidad, y usted decidió usar la teoría de Dorothea Oren. ¿Cómo usted operacionaliza la teoría de Oren en el manejo que usted le dio a ese caso de obesidad? Hermoso. ¿Fácil de hacer? No, pero genera nuevo conocimiento. Mis estudiantes de pregrado en el curso de Salud Pública 2 lo están haciendo. De hecho, estamos publicando 2 artículos que hablan sobre la utilización de la teoría de Oren y la teoría de Nolla-Pender en casos de familia. Tenemos la reseña de artículo o reflexión. Esto es extremadamente importante en las nuevas generaciones. Tienen que conocer muchísimo, muchísimo qué está pasando. Yo no digo que las nuevas generaciones son peores o mejores. En todo tiempo hubieron peores o mejores. Yo creo que lo que hay que hacer es formar nuevos cuadros con una escala de valores que crean en lo que se está haciendo, que crean que tienen un cúmulo de conocimientos para tener autoridad para opinar, para hablar y sobre todo que den un cuidado en el sentido literal de calidad. Luego tenemos las cartas al editor, que generalmente la hace quien edita la revista, los artículos breves y la revisión histórica. Quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Enfermería tiene una contribución, y si lo dudan, lean el libro de la profesora Elba, histórica de nuestro país. En el campo de la salud pública, nosotros hemos marcado hitos históricos. Fuimos el primer país de América, escúchese bien, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, en 1972, en la erradicación del polio y la difteria. Y eso es gracias a la mística de trabajo de enfermería. Los porcentajes de cobertura de vacunación. En el manejo del COVID-19, las enfermeras tuvieron un papel preponderante. Entonces, esas revisiones históricas son importantes, sobre todo para que las nuevas generaciones tengan realmente un conocimiento de todo lo que se ha tenido que luchar, de todo lo que se ha tenido que batallar, diría yo, en términos latos, para el sitial que enfermería tiene, pero que estamos todavía incipientes, que tenemos que generar nuevos conocimientos que se miren a través de estas revistas para demostrar que somos una ciencia, una disciplina. Entonces, los artículos son elegibles si tienen buena redacción, si son claros, coherentes, precisos, veraces, que se puede verificar su investigación, lo que produce en el artículo con su mérito científico y por su originalidad. Vamos a hablar ahora el proceso de publicación. No es al azar esta señora tratando de subir la escala. Y cómo se entristecen las nuevas generaciones cuando, o los escritores cuando presentan tu manuscrito y yo les llamo y le digo, el par dice que hay que hacer esto, o le pasamos el programa de similitudes y dice que tiene tal porcentaje, revise las citaciones, etcétera. El proceso de publicación es altamente complejo y no termina con la revisión del grupo editor y las correcciones de este. Aún después de entregado a los técnicos de la Oficina de Publicaciones Académicas y Científicas de la Universidad de Panamá, hay que hacer revisiones y correcciones
que consumen tiempo y esfuerzo tanto del editor como el equipo que sube la revista. El manejo del portal es función del grupo editor y esto es importante tomarlo en consideración cuando se van a planear los tiempos para las publicaciones. Este es un algoritmo hecho por el doctor Francisco Farnum, donde no pretendo explicarlo todo, pero desde que el artículo usted lo entrega hasta que esté publicado, mínimo han pasado 8 semanas. Mínimo, porque es todo un algoritmo de ir y venir, hasta que por fin es publicado. Mi último punto de la agenda a desarrollar el día de hoy son los logros de esta revista. Yo quiero felicitar a la Junta Directiva por semejante iniciativa. Quiero felicitar a este grupo de jóvenes arriesgados, luchadores, y que sin ninguna restricción puedo decir que aman la enfermería. Es una revista joven que tiene aportes importantes a las disciplinas. Revisen, hagan un análisis de contenido de los artículos y lo que estoy diciendo no tiene duda. Es un reconocimiento de ANED a través de una revista, es una vitrina de la producción científica, mantiene su periodicidad y un alto nivel de su grupo editor. Y aquí hay evidencia de los premios que en la alfombra roja de la revista o la pasarela de revista, como lo llama la OPAC, tengo que decirle que con mucho orgullo ha sido premiada en 2 ocasiones la revista, y estas son las evidencias fotográficas de las premiaciones que han sido ganadas por una revista Nobel liderizada por un grupo de jóvenes entusiastas, y aquí están las evidencias fotográficas. ¿Cuáles son las conclusiones de esta presentación? Sin producción científica no hay crecimiento disciplinar y sin su visualización no hay evidencia. Las enfermeras de hoy sin duda contribuyen al engrandecimiento de la disciplina, no solo a nivel de Panamá, sino de Latinoamérica, demostrado por el incremento en el número de visitas y descargas. Es una vitrina para la producción científica de enfermería de Panamá y de otras latitudes. El proceso de publicación, sin lugar a dudas, es muy complejo y largo, demanda tiempo y capacitaciones para el comité editorial. El comité editorial se enfrentará a múltiples retos. Mantener la periodicidad es un gran reto. Capacitarse en las herramientas necesarias para actualizar el proceso de edición al más alto nivel y subir el estatus de la revista. Esta es la bibliografía consultada y termino con la tercera lección de Antonio de Saint-Exupéry en El Principito. Pasión en lo que emprendas. Es el tiempo que has dedicado a tu rosa lo que la hace importante. Muchas gracias. Un aplauso virtual, definitivamente, que fue una excelente ponencia, de verdad, una excelente presentación, una presentación magistral, ¿verdad? Más que magistral de parte de nuestra doctora, nuestra profesora, maestra de maestras también, ¿verdad? La doctora Magali Díaz. Muchas gracias por su participación. Viene el momento de preguntas. Voy a tener la grabación hasta aquí para